Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que vengo a ser yo. Hoy en modo doctor, que hacía mucho tiempo no salía con mi batica blanca, desde el consultorio de oftalmología de la clínica COI en Bucaramanga. Pues bien, para el tema de hoy les voy a contar una anécdota personal y de eso tratará el contenido. Hace más de un año, por recomendación de uno de los empresarios de las obleas de Floridablanca, que es la ciudad dulce de Colombia, durante una feria que hacen anualmente en Bogotá de turismo, estuve en contacto con un periodista reconocido del eje cafetero. Él vive en Pereira, pero sus programas se ven en Armenia, en Calarcá, en Montenegro, en Manizales, y en toda esa región maravillosa, pero también en gran parte de Antioquia. Este señor, que se llama Jaime Grisales, según el pariente de Amparito, aunque físicamente no se parece en nada a ella, resultó ser un paisa emprendedor graciosísimo, como todo paisa, entrón, amiguero, y pues ya es la segunda vez que viene a alojarse en nuestro castillo y nos ha dado un profundo placer el recibirlo. En esta ocasión me llamó a decir que iba a ampliar la temática de uno de sus programas, que se llama Talentos Regionales, para hacer un programa que saldría los sábados en la tarde, que se llama Tardes de Talentos, en el que va a exaltar a ciertas personalidades que han sido capaces de lograr algo o de dejar un legado o que él considera que pueden ser dignos de atención. Y tuve el honor de que me incluyera. Entonces se tomó un avión de uno de sus patrocinadores y llegó a Palo Negro, y allá un hijo mío lo recogió y llegó a hacernos unas entrevistas al exalcalde Rodolfo Hernández y a mí. No sé cómo le iría con Rodolfo, porque le iba a poner el tema del coscorrón, que yo creo que eso ya está más que superado, pero conmigo creo que le fue bien, porque hicimos una gran empatía. Y en una tarde en el castillo conversamos de muchos temas. Eso dio lugar para 2 programas. Él ya publicó el primero, en el cual me pregunta aspectos personales que le contesto sin mucha gracia, porque no creo que eso sea lo importante, pero sí en lo que tiene que ver con la filosofía empresarial que tengo, siempre de optimismo, de mística de trabajo y pro libertad de empresa, libertad de mercados, reducción de la cantidad de normas, reducción de la tramitología y de la corrupción, porque eso me caracteriza, pero también de mi visión acerca del coronavirus, de la pandemia y de las vacunas. Pues de eso tratarán estas entrevistas. En la segunda se habló de otros temas, que tiene que ver más con 2 vocaciones que he tomado de los últimos 15 o 20 años, que son el ecoturismo y la educación ambiental. El ecoturismo como la única actividad económica capaz de salvaguardar los santuarios naturales, respetando la cultura y la idiosincrasia de las poblaciones autóctonas. Y la educación especial, según la educación ambiental, algo especialísimo, porque según las Naciones Unidas es la única estrategia probadamente válida para mitigar los efectos catastróficos del cambio climático peligrosamente acelerado por el calentamiento global debido a la adicción de nuestra civilización y de nuestra economía a los combustibles fósiles utilizados para generación de energía, que es electricidad y movimiento. Pues bien, los invito a ver un resumen, porque el programa entero lo pueden buscar ustedes en el canal de YouTube del amigo Jaime Grisales, en JG Producciones, o en los canales regionales que los irán pasando en la medida que vayan pudiendo. Acompáñenme, por favor, y bueno, que tengan un resto de tarde verdaderamente formidable. Señores y señores, bienvenidos a la expresión artística de la gente de nuestra región cafetera, recorriendo municipio a municipio, buscando en ellos el talento de lo nuestro.
Hoy es nuestro primer programa de Talentos Regionales periodístico y qué mejor que haciéndolo en nuestro aislamiento inteligente desde un lindo departamento, desde una linda ciudad y sobre todo con un invitado súper especial, un invitado que no es cualquier invitado, es una persona que durante muchos años ha dedicado su vida a fortalecer lo grande, a buscar la defensa de la humanidad, a buscar las cosas positivas de nuestro país, haciéndolo desde el Cerro de la Judía, en el municipio de Floridablanca, en Santander. Hemos originado Talentos Regionales, que estará con 2 programas desde esta hermosa ciudad de Floridablanca y del Cerro La Judía, aquí en este castillo tan maravilloso que ustedes lo verán a través de sus pantallas durante la secuencia de nuestro invitado, del proceso de la entrevista de nuestro invitado, y agradecimientos de verdad a la empresa EasyFly que hizo posible el traslado de nuestro equipo de producción, a toda la gente desde la hermosa ciudad de Pereira hasta Bucaramanga y aquí al municipio de Floridablanca. Ustedes no se muevan, vamos a unos mensajes comerciales para dar comienzo a Talentos Regionales hoy desde Floridablanca, Santander. Estamos presentando Talentos Regionales. La expresión artística de la gente de nuestra región cafetera, recorriendo municipio a municipio, buscando en ellos el talento de lo nuestro. Álvaro Germán Niño es nuestro invitado. Él es médico general, primero que todo, médico oftalmólogo, tiene una clínica de oftalmología en la hermosa ciudad de Bucaramanga, pero él es el que nos va a contar toda su historia. Álvaro, bienvenido a Talentos Regionales. Qué verdad empezar este 21 con personas como usted, tan maravillosas, que tiene tanto que contarle, gente que le ha aportado tanto a la humanidad. ¿Quién es Álvaro Germán Niño? Y bienvenido. Álvaro Germán Niño es una persona sumamente feliz porque se acaba de comer un gran pedazo de bizcochuelo de la Felicia Caldas con un café de Santuario. Ah, sí, café de Santuario Risaralda. Y ya con eso lo dice todo. La felicidad en pasta. Y aquí, ¿quién soy yo como persona? Pues sí, efectivamente, yo soy un bogotano que por circunstancias de la vida, porque mi papá era piloto de fumigación y en la década de los años 60, cuando empezaron los colonos a tumbar la selva, que hoy lo vemos como algo tremendo, pero en esa época lo llamaban progreso, para hacer lo que son los llanos del Cesar y traer lo que fue esa gran época de la fiebre del algodón. Y mi papá, pues donde había cosechas, llegaba, y es la razón por la que la familia se desplazó hacia esta zona del país que era más cerca, Agua Chica, y nosotros empezamos a estudiar colegio aquí en Bucaramanga. Posteriormente volví a Bogotá, donde terminé mi bachillerato, pero siempre añoraba Bucaramanga. Honestamente, mi ciudad natal me parece hermosa, su arquitectura en ladrillo me inspira mucho, pero es una ciudad fría, complicada, que me moja los zapatos y a veces me enfría el ánimo. Pues me salí de allá y decidí que quería volver a Bucaramanga. Me presenté a medicina en la Universidad Industrial de Santander con tan buena fortuna que me cambió la vida para siempre. Pasé y me quedé, y después ya no me he querido volver a ir de Bucaramanga y su área metropolitana y nunca me voy a ir. Volví a Bogotá a estudiar oftalmología. Estuve en los Estados Unidos haciendo algo de fisiopatología y luego fui a Londres y a París a hacer unas pasantías de observador en el Hospital Murphy's y en la Fundación Rothschild. Y esa ha sido mi trayectoria. Muy bien. Mi personalidad es amigable y afectuosa. O sea, no me concibo totalmente solo, aunque aprecio y busco mis espacios de soledad, porque los hobbies que tengo son de solo. A mí me gusta mucho pintar al óleo. Me encanta diseñar cosas, ahora me las doy de arquitecto. Entonces necesito espacio para hacer planos, para hacer dibujos. Me gusta muchísimo la historia y soy un aficionado a todos los programas de Diana Uribe. Y para eso necesito estar solo, porque a los hijos eso les parece hartísimo. A mí me parece maravilloso. Me encanta como esa filosofía que nos enseñó el doctor Deepak Chopra
las enseñanzas de Maharishi Mahesh Yogi, creo en la conciencia de abundancia, en las leyes espirituales del éxito, en la bondad, en la generosidad. Bueno, más o menos ese es mi estilito. Tenemos a nuestra hija Fiorella y complementa el rollo Julio César. Julio César, que estudió licenciatura en educación física, solo le gustan los deportes, los bailes, hacer reír a la gente, bueno, mejora la vida de muchas personas. Fiorella es joyera profesional, pero trabaja conmigo en la clínica en la parte de calidad. Luego Alexander, que es abogado, especialista en derecho ambiental. Y el más chiquito se llama Carlitos, que es diseñador gráfico y es el que se ha encargado de hacer la imagen gráfica de nuestro último proyecto que se llama el MUCAF, el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, el primer museo de cambio climático en Sudamérica, el tercero del mundo, pero le garantizo a don Jaime que es el mejor, porque ya fuimos a chismosear los otros y pues obvio, geniales, pero ninguno tan emotivo, tan documentado y tan completo como el nuestro, frente al Parque Natural Regional Cerro de la Judía de Floridablanca, Santander. Bueno, muy bien, se me quiere como adelantar un poquitico, don Álvaro, porque yo quiero llegar, como vamos a tener 2 programas desde acá, desde el Cerro de la Judía, aquí en Montefiori, en esta posada tan maravillosa. Todo un castillo especial que en nuestro siguiente programa nos estará contando con lujo de detalles. Bueno, doctor Álvaro, ¿cómo nace la idea de esta maravillosa clínica que hay? Pues le agradecería pues me regalara ahí entre comillas el nombre de la clínica. ¿Cómo llegó la fundación de la clínica? ¿Por qué se creó? ¿Cuál era la idea exactamente? Mire, yo cuando me enamoré de la oftalmología tenía un sueño, pero resulta que ese era el sueño de otro, pero yo creía que era el mío y ahí está el gran problema. Mi sueño era ser parte del staff médico de la Fundación Oftalmológica de Santander, hoy Clínica Ardila Lule, la Foscal, y no lo logré. Alcancé a estar ahí 7 meses trabajando como voluntario, dando lo mejor de mí, pero en el momento de la selección última de personal, como que me faltó un empujoncito y nombraron a otra persona. Lo que se llama el tema político, sí. Doctor Álvaro, algo así. Yo no sé, pero ese día lo consideré en su momento como uno de los peores días de mi vida, porque yo ya me había hecho un esquema mental de qué era lo que quería hacer y cómo quería tener bienestar para mi familia de un momento a otro en la calle, habiendo sacado el primer puesto en el examen de admisión. Entonces ese día me fui a hablar con mi papá, que era un personaje, y le dije: papá, me pasó esto. Me dijo: lo felicito. Y como dije, me felicitas y me echaron, no me recibieron. Yo no lo eduqué a usted 12 años para ser empleado ni esclavo de nadie. Luche por lo suyo. Y yo, uy, ¿cómo así? Independícese. Resulta que a los médicos nos educan con una visión tan altruista del servicio, en que incluso pensar en el lucro está visto como algo antiético, y no nos dan ni una clasecita de lo que es administración de consultorios, ni cómo hacer empresa, ni nada. Pues a mí me daba miedo hasta pensar en ir a una cámara de comercio o sacar un RUT. Pero tenía tanto dolor que me fui a un rito, porque nosotros siempre hemos vivido en casas de campo que hay por aquí cerca, y me senté en una piedra, la más picuda y dura, que me aguanté 6 horas reflexionando por qué había llegado a ese estado, por qué había entregado el poder de mi vida a otras personas y por qué esperaba que otros me resolvieran lo que era responsabilidad mía. Y en esa piedra, al lado del río, después de 6 horas y de ver cómo iba a contar yo en mi casa que me habían sacado, tomé la decisión, y perdónenme usted mi franqueza, pero así soy, de que me iba la madre hasta la 6ª abuela si yo alguna vez en mi vida volvía a pasar una hoja de vida para un puesto.
yo desde ese momento iba a ser el dueño de mi vida, iba a ser mi propio patrón. Sabía que tenía que adquirir cantidades de conocimientos nuevos, desarrollar destrezas, habilidades, nuevas relaciones, aprender de mercadeo, de administración, de servicio. Pero los resultados iban a depender de mí y no de otro. Y bueno, de ahí salí, llegué y les dije, me echaron, lo voy a coger como una oportunidad. Llamé a un amigo, era una persona mayor que yo, que era médico pero era empresario, tenía una empresa de transportes, le conté, me dijo, felicitaciones, y acaban de hacer el gran favor de su vida, pero usted tiene que estudiar. Y él hacía parte de la junta directiva de una fundación que se llamaba Fundesan, Fundación para el Desarrollo de Santander, que a su vez era una filial de la Fundación Carvajal, de mecenas, empresarios importantísimos. Y me ha matriculado en el curso de administración básica, con tenderos, con maestros de obra, con taxistas, con cualquiera que quiera desarrollar su emprendimiento. Y yo me matriculé 3 meses de noche y se me abrió un panorama impresionante. Y en esa clase nos recomendaron un libro escrito por el doctor Carl Arntzen, que era el gerente general de SAS, Scandinavian Airlines, que fue la única empresa de aviación que creció y despegó impresionantemente durante la crisis del petróleo de los años 80, donde las demás quebraron. Y el enfoque de esta empresa no fue otro que volcarse hacia donde estaba el mercado, que no se iba a ver afectado por la crisis. En época de crisis las familias restringen sus vacaciones, entonces pensar en viajes de placer pues no era, pero en época de crisis, bueno, actualmente no por el internet y la globalización, pero hace 30 años que no había eso, los negocios se hacían de otra forma distinta. ¿Quiénes eran los que en época de crisis más se movían? Los agentes viajeros, los vendedores. Y él desarrolló una empresa de aviación orientada, como ahora han hecho los que hicieron hoteles de agentes viajeros, que ahora van a estar en serios problemas, porque eso ya no se va a usar, pero en esa época era la moda, orientada a los agentes viajeros. Entonces ponía vuelos muy temprano en la mañana, muy puntuales, con retorno muy tarde en la noche para evitar el pago de la noche de hotel. En las salas de espera les ponía prácticamente oficinas para que ellos hicieran sus informes. Permitía el uso de algunos equipos electrónicos dentro de los aviones. Restringía todo lo que eran gastos de comidas y cosas de eso, que la gente iba en plan de trabajo. Y esa empresa se despegó. Y eso es lo que se llama la revolución del servicio, la excelencia de servicio. Y ese libro cayó en mis manos y para mí fue revelador, porque yo me di cuenta, yo había salido de la clínica más importante de la región. Yo había estado ahí metiéndole el hombro durísimo, pero me había dado cuenta que el servicio era lo que menos le importaba a la gente. Era allá o era allá, porque no había más, y si le gustó bien y si no, mire a ver qué hace. Y resulta que yo dije, no, ahora va a ser distinto. El servicio va a ser mi único vicio. Y me volví una fiera en gerencia de servicios, y luego que me aficioné al estudio de las materias administrativas, pues ya me matriculé formalmente y llegué a hacer varios diplomados, entre esos mercadeo de servicios, alta gerencia y gerencia financiera. Y eso me permitió sacar adelante una empresa que se convirtió en la mayor competidora de la clínica que me había echado, que es la Clínica Oftalmológica Integral en Bucaramanga, Santander, que se le paró a la clínica Ardila Luz, le dijo, ¿sabe qué? Aquí somos más amables, no competimos con tarifas, pero tampoco somos exagerados, y lo más importante es que el cliente corporativo y privado que nos contrate podía tener la certeza de que no lo íbamos a tumbar, porque desarrollamos sentido de pertenencia y destino compartido. Entonces nada de pedir exámenes superfluos, nada de protocolos costosísimos, todo ajustado a la realidad, protocolos éticos, procesos administrativos. Mire, de esa época me inventé algo que ahora es corriente en todas partes, que llama los paquetes de servicio a todo costo. Antiguamente, cuando usted iba a operarse alguna cosa, a usted le pasaban una cuenta por la pieza, la sala de cirugía,
recuperación, anestesiología, insumos, honorarios del doctor, terapias. Usted nunca sabía cuánto le iba a costar una cirugía, eso era un estrés. Y por ejemplo, en plena cirugía se le caía al cirujano un lente intraocular al piso, pedía otro y facturaban 2, y quién les iba a decir que no. Yo me propuse coger y optimizar al máximo todos los procedimientos, coger los costos y sacar economías de escala, empaquetar eso y trasladarle todos los descuentos al cliente, y le dije: a usted la catarata le cuesta 330.000 pesos. ¿Cómo así, doctor? Todo, incluye controles por 3 meses y cualquier reoperación que se necesite. Pues obvio, marcó diferencia. Y la primera empresa que me contrató, Ecopetrol. Luego Seguro Social, luego Caprecon, que existía, y las cajas de previsión social. Y en esa época, que no había ley 100 todavía, las empresas grandes tenían su propio departamento médico, que era manejado por los gerentes de recursos humanos, que se agrupan en un ente gremial que se llama ACRIP, Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal, que es una gran escuela. Pues por alguna circunstancia conocí al entonces presidente regional, me hice amigo de él, lo operé, creo que le quité las gafas, y él empezó a invitarme a sus reuniones, y yo a aprender. Ahí me volví una fiera en lo que eran las megatendencias para el siglo que llegaba, que era el siglo XXI. Sí, me encantó todos estos grandes gurús de la administración, sí, los artífices del milagro japonés, el doctor Deming. Y a mí me encanta leer. Y empecé a hacer resúmenes y a compartirlos con la gente nuestra, y después me empezaban a invitar a muchas partes. Y le cuento que llegué a ser vicepresidente de ACREP, primer médico que lo conseguí. Pero además me inventé una teoría original en el mundo, que se llama la apertura cultural, ventaja competitiva de las empresas en la posmodernidad. En esa época, la imagen corporativa siempre se entregaba a los equipos de fútbol, porque en esa época la gerencia se asimilaba casi al combate, donde solamente había un ganador, donde era una guerra, una competición. Y el fútbol pues se parece a eso. Si empatan en una final, luego hay desempates en goles hasta que solo gana uno y el otro pierde. Pero el mundo estaba cambiando, el internet se lo estaba tomando, y algunos ya se empezaron a dar cuenta que los paradigmas ya no iban a ser el combate, la guerra ni los deportes de competición, sino más bien las orquestas sinfónicas, en donde lo mejor de lo mejor, absolutamente preparado y entrenado, hace su pequeño aporte en el momento en que le toca. Hay otro que se sabe la partitura, los guía, y todos están altamente motivados. No están compitiendo entre ellos, no es que el trombón para callar al violín, no, es el poquitico que le toca, porque lo que importa es la satisfacción del cliente. ¿Quién es? El espectador, el público, altamente educado y exigente. Doctor Álvaro, y volviendo al tema más concreto hacia la clínica, ¿usted considera que la labor se está haciendo? ¿Qué equipo de trabajo tiene? Después de pandemia, pues de la fuerte del año pasado, aunque ahorita estamos como en la segunda, ¿cómo es que se le dice? Ola, pico. La segunda ola de pico. A Bucaramanga y a la zona metropolitana le ha dado muy duro. ¿Cómo ha sido este repunte de la economía? ¿Cómo se ha reflejado en la clínica? Repunte en su cabeza. Estamos en un bache, en el hueco, en el valle, en lo más malo, porque además de haber perdido gran parte del mercado, porque es que el miedo es paralizante, don Jaime, la gente no sale ni al médico y creen que con telemedicina le van a curar una catarata o un glaucoma. Y ahora vamos a ver complicaciones severísimas de gente que dejó de ir a control, seguramente dejó de echarse los tratamientos. Cuando vuelvan ya no tendremos nervios ópticos que valgan la pena. No, estamos en una profunda crisis. Pero como empresario que soy,
Yo sé que las crisis son las antesalas de las oportunidades. En chino dicen que la palabra crisis se forma de dos ideogramas, uno es cambio y otro es oportunidad. Y yo lo veo de esa manera. He sido un abanderado del estudio de esta enfermedad COVID-19 y del SARS-2. Curiosamente, se ríen de que un oftalmólogo se la sepa mejor que muchísimos otros profesionales. Tengo unos blogs, tengo videos acerca de eso, he dictado algunas charlas virtuales, porque me encantó y porque me fascinan las ciencias básicas y la virología. Y soy plenamente consciente del papel que juega un medicamento antiparasitario pobre, sin patente, porque el laboratorio que lo descubrió hace 40 años donó la patente a la Organización Mundial de la Salud porque fue la solución a la ceguera del río, una enfermedad endémica que tenía azotadas comunidades en el sur de Colombia, Perú y Ecuador, pero en África era terrible, que es la ivermectina. Nosotros hace 8 meses empezamos a revisar toda la bibliografía, especialmente en ciencias básicas, y darnos cuenta que es una droga maravillosa, no un antiviral, porque no actúa sobre el virus, sino sobre el huésped, sobre la célula infectada, para que se defienda, o sea, evita la inhibición de la inmunidad innata celular, fruto de una proteína viral que se mete al núcleo. Esta droga inhibe la penetración de esa proteína de forma tal que el huésped se defiende. Vimos que para el personal de la salud podía ser de gran utilidad empezar a tomar eso profilácticamente, es decir, antes de enfermarse, una vez al mes, y lo empezamos a hacer. Fuimos criticados, todo lo nuevo genera rechazo. No nos importó, porque teníamos suficiente fundamento teórico y experimental. Bueno, nosotros no nos hemos complicado ni uno solo en el equipo y hemos ayudado a muchas personas. Y soy ahora un abanderado absolutamente convencido del valor de la inmunización, ¿sí?, adquirida, pasiva por medio de la vacuna, y creo mucho en las vacunas sintéticas, las que no usan virus atenuados, sino las que se nutren de una técnica nueva de una médica húngara, ¿sí?, Katilina Karikó, que también fue vilipendiada y rechazada en su país y después en Estados Unidos, donde emigró, la tildaron de loca y de peligrosa, y hoy su invento es lo que seguramente va a salvar a la humanidad, la civilización y la economía. La vacuna de ARN mensajero. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que lleguen las vacunas, que nos vacunemos masivamente y que la economía se vuelva a mover, y sobre todo que las EPS entiendan que tienen una responsabilidad con los médicos, porque nos han dejado solos. Las cuentas de las EPS suman miles de millones y ya no meses, años de atraso. Eso no puede seguir así. Es un negocio supremamente complicado, que además no se puede parar. En cualquier otra actividad humana a la que le llevan 2 o 3 años, pues se hace una huelga, o se suspende el servicio, o se cierra y no pasa nada. Nosotros no podemos hacerlo, y si lo hacemos, somos sujetos de sanciones por parte de la Superintendencia de Salud por tratarse de una actividad vital. Entonces, si es tan vital, defiéndanos. Y los jueces se hacen los tontos con los embargos de las cuentas de las clínicas a las EPS, y no hay derecho, porque la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia permite el embargo de las cuentas maestras de EPS, porque lo que está cobrando son servicios de salud, que es para lo que se gira la plata, pero los médicos se amparan que las cuentas maestras son inembargables, los jueces. No hay derecho, nos tienen entre la espada y la pared, pero no nos asustamos, vamos a salir. Estamos convencidos, nos hemos fortalecido, hemos aprendido muchísimo, y bueno, mi naturaleza es ser optimista y ser guerrero. A mí las cosas no se me han dado gratis, pero a mí me gustan las dificultades, yo casi que me las busco. ¿Sí? Doctor Álvaro, ¿qué le recomendaría usted a los empresarios de la salud en Santander y obviamente pues en el territorio nacional donde llega nuestro programa, pospandemia, o bueno, ya esta segunda pandemia que va evolucionando, que ya es un proceso porque la gente no se está cuidando? Ustedes, los médicos, ¿qué le solicitan de verdad de corazón a la gente? Mire, un líder africano, presidente de Zimbabue,
pronunció una frase en un discurso que para mí es gloriosa. Él dijo: cuando estábamos en guerra y sonaban las alarmas de bombardeo, todo el mundo iba a los refugios sin tener que ir casa por casa a sacarlos para que se metieran allá. La economía era de guerra, se protegían, se ayudaban unos con otros. La restricción de los bienes era obvia, pero alcanzaba porque había una buena repartición. ¿Por qué en este momento, en donde el enemigo no cae en una bomba producida por el hombre, sino por microgotas salidas por la voz, la tos o el estornudo, o por tocar algún objeto que haya sido contaminado con estas partículas, hay que ir casa por casa y persona por persona para que se pongan el tapabocas, para que aprendan a toser y a estornudar en el codo, para que usen las prendas de protección, para que se laven las manos cada 20 minutos, pero no solo me mojé y ya, no, tiene que ser al menos por 20 o más segundos. ¿Tú sabes cómo hacemos en la clínica? Nos lavamos las manos cada 20 minutos o más si hay algún contacto peligroso. Pero tienen que cantarme 2 veces el Happy Birthday. Cántelo y verá. Ahí le da tiempo suficiente para que le maten el virus. Entonces vivimos celebrándonos el cumpleaños 5, 7 o 10 veces al día. Y eso ha estado funcionando. Eso se llama aislamiento social inteligente. Y no podemos bajar la guardia. Yo, por ejemplo, me tomo mis gotas de ivermectina, 1 por kilo de peso, una vez al mes. Con eso siento que mi sistema inmune me va a defender. Estoy tomando vitamina D porque se sabe que la deficiencia de vitamina D es la que lleva a los casos severos de COVID. Vitamina C y una aspirineta al día. Ese es mi régimen. Pero no suelo quitarme el tapabocas, salvo en este momento para hablarles a ustedes. Sigo mi vida lo más normal posible, evitando, no me gustan los ascensores, no me gustan los cajeros automáticos porque pues, tienen demasiado contacto, ¿no? En mi carro voy con las ventanillas arriba, en los semáforos y cosas por el estilo. En la clínica pues usamos todos los medios de protección, pero por ejemplo a mí me gusta ir al gimnasio y yo no he dejado de ir. Simplemente al gimnasio al que voy, que es de un hijo mío, es abierto, es un edificio abierto por todos lados, con una ventilación maravillosa, y lo que hicimos fue separar las máquinas para que haya entre unos 5 y 2 metros entre persona y persona y se restringe el acceso. En el hotel que nosotros tenemos, que es la Posada Montefiore, la misma cosa, nunca más de un 30-35% de aforo, y la gente tiene que estar separadita, una lejos de la otra, sobre todo en la zona de comedores, y el ingreso se está haciendo directamente en las habitaciones para evitar recepciones. Eso es más o menos, pero no, mire, la humanidad le ha tenido un pánico profundo a 3 realidades a lo largo de toda su historia. Esas realidades eran la hambruna, que hasta hace poco en los países de la cortina comunista se veía. 80 millones de muertos durante la era de Mao Zedong, la mayoría por hambre, por los planes quinquenales que nunca funcionaban. Pero hambrunas se vieron en Irlanda en el siglo XIX, que fue lo que condicionó la migración a los Estados Unidos. El 80% de la población se murió de hambre. O sea, la hambruna siempre estuvo presente. Pero también la guerra, que es el fracaso total de la inteligencia y de la diplomacia, ha estado presente, bueno, casi hasta que apareció la bomba atómica. Ríase usted. La bomba atómica ha hecho que las guerras, al menos entre grandes potencias, se hayan eliminado. Saben lo que les espera. Pero la tercera forma de tener pánico es la peste. Y la creíamos superada con los avances de la medicina moderna. Y mire, nos cogió desprevenidos. Pero desprevenidos por no ser cuidadosos. Porque esto era cantado, esto se sabía que iba a pasar. Los virólogos desde el año 2002-2003, con la primera brote de SARS-1, lo alertaron, dijeron: coronavirus mutando, peligrosísimos. Es solo cuestión de
que haya uno que se transmita con más facilidad, sin necesidad de vector intermediario entre personas, y con los aviones vamos a tener una pandemia. Nadie creyó. Por ahí Bill Gates sí, y Bill Gates con su fundación ha regalado mucha plata para estudiar estas cosas. Incluso en una conferencia hace unos 7 años él lo dijo, y ahora usan esas palabras que él no se inventó, él las tomó de lo que los virólogos anunciaban para decir que esto es una conspiración orquestada por ellos para implantar un nuevo orden mundial. Estamos bien locos, pero a lo que más le teníamos miedo va. Entonces, esta pandemia, que es una gripe fuerte que mata al 1 al 2% de los que le da, está afectando a tal manera la economía que no se extrañen que nos lleve al hambre. Y cuando haya hambre, no solamente de alimentos, sino de todo lo demás que representa el bienestar, porque no va a haber dinero circulante, van a aparecer los conflictos y vamos a volver la guerra. Entonces, una peste que debió ser prevenible, si hubiéramos sido cuidadosos, nos va a llevar al hambre, y el hambre a la guerra, y a lo que más tenemos nos va a volver a pasar. Entonces tenemos que ser inteligentes y adelantarnos. La única forma, lograr inmunidad de rebaño, y a menos que nos contagiáramos el 90%, con una rata de muertes bien alta, la vacuna es la única posibilidad, no hay otra. Álvaro Germán Niño, nuestro invitado, un hombre muy acucioso, una persona muy erudita en todos sus comentarios, y de verdad es nuestro primer invitado de este año. Hemos venido hasta Florida Blanca, Santander, donde es la sede de su hotel, Ecohotel, en el Cerro de la Judía, aquí en Montefiori. Ustedes no se muevan, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a la parte final de este Talentos Regionales, hoy desde Florida Blanca, Santander. Estamos presentando Talentos Regionales. La expresión artística de la gente de nuestra región cafetera, recorriendo municipio a municipio, buscando en ellos el talento de lo nuestro. Álvaro Germán Niño, nuestro invitado, oftalmólogo aquí en la hermosa ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques. Qué bonita está Bucaramanga. Cuando llegamos el día de ayer desde el aeropuerto Palo Negro, oiga, las avenidas de esta ciudad, la limpieza, el aseo, la iluminación tan hermosa que tiene Bucaramanga. Hombre, lástima que la gente en este tema de pandemia no se estén cuidando aquí en el departamento. Obviamente en el eje cafetero también están igual, porque también nos tocó toques de queda y todo ese tipo de cosas. Usted es muy amable, don Jaime, pues le voy a contar una cosa. ¿Sabe por qué no me gusta ir a Medellín? A ver, escuchémoslo. Porque cuando vuelvo a Bucaramanga me parece tan feo. Entonces, gracias por la flor, pero comparado a las ciudades que ustedes hacen, no tenemos nada que hacer. Pero sí, Bucaramanga es una ciudad interesante, es lo que dice mi mamá, un vividero, ¿sí? Que tiene buenas avenidas, tiene puentes, se ha visto que ha habido algunos alcaldes juiciosos. El clima era tan agradable cuando yo era muchacho, ahora se ha vuelto caluroso. Pero no la cambio. Bueno, mi doctor Álvaro, aprovechando que estamos aquí en esta maravillosa ciudad, ¿qué ha sido el doctor Rodolfo? ¿Cómo va? Mi amigo. El exalcalde, que es amigo suyo, muy querido. Sí, porque el hermano de él era el secretario de Cultura de Santander en una época en que yo fui elegido. Perdón, doctor Álvaro, yo le quiero aclarar a los televidentes quién es el doctor Rodolfo, del que nos encargamos. El alcalde del Cocotazo, que le pegó al concejal con el sombrerito, porque de pronto alguien no se acuerda, ¿no? Medio lo tocó, fue que el concejal hizo musa ahí, parecía esos luchadores que se botan al piso. Sí. El hermano de él ha sido un gran amigo mío, es un filósofo, que fue secretario de Cultura de Santander, y yo era miembro del Consejo Departamental de Cultura, y luego fui elegido en el Fondo Mixto de Promoción y Desarrollo de las Artes y la Cultura, que es el ente que manejaba el presupuesto de la cultura. Entonces trabajé mucho con ellos, aprendí mucho de filosofía, y él fue el que le metió a Rodolfo en la cabeza a Immanuel Kant. Para mí no puede haber un hombre público que no conozca a Immanuel Kant, por su imperativo categórico, en el que se basa toda la ética moderna.
Este señor alcalde hizo una campaña basada en el imperativo categórico, en el que básicamente todas nuestras acciones deben estar tan bien hechas y acorde con la lógica y la esencia, que tarde o temprano se conviertan en un patrón de conducta para los demás. Y dos, toda decisión que intervenga con otras personas debe considerar al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Entonces, cuando usted obra de forma tal que sus actos se conviertan en patrón universal y siempre considera al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio, usted no puede hacer porquerías, usted no puede ser corrupto, usted no puede ser torcido, usted no puede hacer cosas que vayan en contravía de la ética, de la moral y del bien ciudadano. Eso es Rodolfo Hernández. Un empresario, quizá el hombre más rico de Santander, hecho a pulso, ingeniero civil, constructor. Muchas familias le deben sus casas a él, no solamente en estratos altos, que los ha hecho, sino básicamente es el constructor estrella de desarrollos urbanísticos muy interesantes en vivienda de interés social. Muy bien, mi doctor Álvaro Germán Niño. Y ya para allá la parte final, su concepto sobre las vacunas. Rápidamente, nos quedan unos poquitos minutos de nuestro programa, de este primer programa desde Florida Blanca, Santander. Me aterra y a ratos trato de molestarme, aunque hago así y se me quita. La cantidad de memes y ridiculeces que me están llegando por las redes sociales burlándose o negándose a las vacunas. ¿Saben ustedes la diferencia entre ignorancia y estupidez? Ignorancia en cualquier tema, pero aquí en materia de vacunas, es comportarse como estúpido por ausencia de datos. Pero es que estupidez es seguir comportándose como un ignorante teniendo ya los datos. Y nosotros sabemos, porque la difusión científica ha sido muy grande y el YouTube y otras redes permiten ir directamente a las fuentes y no a los chismes, que las vacunas sí cumplieron las 3 fases de investigación, que han demostrado su seguridad, que los efectos adversos no han pasado más de ser locales o algunos más serios, pero en personas con antecedentes severos de alergias, que los casos que reportan como muertos no han sido debido a la vacuna. Mire, en Brasil pararon la vacuna Pfizer porque uno de los voluntarios se murió. ¿Y saben cuál fue la causa de muerte? ¿Se suicidó? No, tampoco, no puede ser tan tonto. La vacuna, básicamente la inmunidad pasiva adquirida por medio de partículas de los agentes causales de las enfermedades, que viene el del doctor Pasteur con la rabia, junto con los antibióticos y algunos tratamientos de cáncer, han sido los avances más grandes de la medicina moderna. Las vacunas, una vez son aprobadas, son seguras. Las vacunas protegen contra enfermedades potencialmente muy graves o mortales. Pero escuchar a otra diciendo que la vacuna es para la dominación de un nuevo orden mundial de los superpoderosos, que va a meterse en nuestro ADN para esterilizarnos y cambiar el genoma, volvernos tontos y de paso meternos un chip para leer nuestros pensamientos. A mí me importa muy poco lo que esté pensando este vecino. Imagínese a Bill Gates, que le podrá importar lo que piense yo, que además me la paso contándole a todo el mundo lo que pienso. No seamos tontos. Y lo que es peligroso es el COVID producido por ese coronavirus, no una vacunita que se pone en el brazo y a lo sumo le dará 2 días de medio dolorcito de cabeza y fatiga, pero no por la vacuna, sino por la misma reacción inmunológica del organismo preparándose. Entonces, aterricemos, vayamos a las fuentes, y los que estén interesados profundamente en saber la naturaleza de estas vacunas, entren a mi canal de YouTube, ahí me va a hacer la propaganda. Yo tengo un canal de YouTube con más de 200 videos que se llama Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, pues que vengo a hacer yo, y les tengo 2 videos muy interesantes en lenguaje coloquial. No me he puesto demasiado científico, pero tampoco lo he descuidado, acerca de las vacunas. Uno se llama Vacunarse, sí o no, that is the question, y la otra se llama Los fake news de las vacunas no son ignorancia, son estupidez. Y ahí les cuento cómo es la cosa, por qué son seguras y por qué
yo, mi familia y mis empresas, de ser posible, seríamos los primeros en vacunarnos en Colombia. Porque estoy aburrido, ¿no, Jaime? Que me da física jartera meterme al ascensor del edificio donde vive mi hija, que es donde yo almuerzo, que es el edificio justo enfrente de mi clínica. Y ya me he pegado 10 pisos. Cuando veo que hay más gente, no los tomo. Detesto ir al cajero automático. Voy al supermercado con desconfianza. Estoy aburrido de que mis nietos están confinados, ya han perdido las facultades sociales, al grado tal que el chiquito decidió que no saluda. Y es que no saluda y no saluda. Y eso va a ser gravísimo, eso va a tener consecuencias más adelante. Y es que estoy aburrido también de sentir que la enfermedad y la muerte se encuentran justo a la vuelta de la esquina. ¿Cómo así es que podemos vivir los latinoamericanos sin abrazarnos? No, sin abrazo no hay vida. Álvaro Germán Niño, nuestro invitado hoy a Talentos Regionales desde Florida Blanca, Santander, desde este maravilloso hospedaje como es Montefiori, aquí en este castillo que la próxima semana les estaremos contando de qué se trata todo este escenario, este señor que ha hecho por el medio ambiente, que ha hecho por esta naturaleza que tanto nos hace falta en estos tiempos de pandemia. Agradecemos de verdad a la aerolínea EasyFly, la primera aerolínea regional que nos trae desde el eje cafetero colombiano hasta los Santanderes, desde el eje cafetero a Bogotá, Cartagena y próximas conexiones para todo el territorio y los llanos orientales. ¿Y sabe qué es lo mejor de EasyFly aquí en Santander? Que nos dejan el Olaya Herrera Medellín y no nos toca ir hasta Río Negro. Un abrazo a nuestro presidente de EasyFly, al doctor Ávila, mil gracias a ustedes que nos han dispensado por su tiempo, al doctor Álvaro Germán Niño, mil gracias. Y la cita es la próxima semana aquí en Talentos Regionales a partir de las 2:30 de la tarde. Que tengan un resto de tarde feliz. Estuvo con ustedes Jaime Grisales, miembro de la Asociación Colombiana de Motores LICE. Hasta pronto. Oh.